Ahora con una aplicación que se llama convertidor de corriente alterna a corriente continua. Este es el circuito. Es un circuito muy simple. Tiene un diodo rectificador y un capacitor. En su práctica de laboratorio no utiliza una rectificación de media onda, como en este caso. Utiliza una rectificación de onda completa. Entonces hay un puente de diodos. Sin embargo, los conceptos de este momento pues, van a aplicarse aquí. ¿Cómo funciona este circuito? En el semiciclo positivo, cuando la polaridad de la fuente está así, la fuente arroja corriente en esta dirección. El diodo se polariza directamente y entonces aparece voltaje en el capacitor, se empieza a cargar, conduce el diodo y entonces se está cargando el capacitor. Toda esa carga va a ocurrir en todo este tiempo, toda esta parte, mientras la fuente siga subiendo su voltaje. Voy a asumir que el diodo es un diodo ideal. Entonces, un diodo ideal pues es un cortocircuito cuando está conduciendo. ¿Qué voltaje va a aparecer en el capacitor? Bueno, pues va a aparecer el voltaje de amplitud A en este instante, cuando alcance su máximo voltaje. La fuente viene bajando de voltaje, ahora empieza a reducirse su voltaje, mientras que el capacitor alcanzó el voltaje A. Entonces, el capacitor, recordemos que un capacitor es un almacén de energía en forma de campo eléctrico. En este caso, un capacitor se comporta como una fuente de corriente. Ahora él está empujando en esta dirección. El voltaje de la señal de entrada empuja en contrasentido, pero tiene un voltaje más bajo. Entonces, la diferencia de potencial entre los dos extremos es mayor en este lado. Polariza inversamente el diodo. Entonces, el diodo polarizado inversamente se comporta como un circuito abierto. Y un circuito abierto, es así, ya no consume corriente, ya no existe corriente. Todo eso va a ocurrir o así va a mantenerse mientras siga bajando el voltaje de la fuente. Cuando invierta su polaridad, ahora la fuente cambia de polaridad, ahora arroja en esta dirección, ahora los dos están sumándose, menos más, están ambos en esta dirección polarizando inversamente al diodo. Entonces, con mayor razón el diodo se mantiene como circuito abierto. Cuando la fuente vuelva a cambiar de polaridad, digamos que es este caso ya, bueno, va a estar acá, pero va a ser igual a esta parte, este voltaje sigue siendo más pequeño que el de la amplitud que tiene el capacitor. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, el capacitor tiene más voltaje, polarizando inversamente al diodo. Cuando alcance esta fuente, la amplitud A, ahora los dos tienen el mismo voltaje, el mismo potencial. Pero la diferencia de potencial en él pues es un cero. Entonces el diodo tampoco está polarizado directamente. Y luego empieza a bajar. Entonces con mayor razón este lo polariza inversamente. ¿Qué quiere decir? Que si este capacitor no existe nada conectado a él, una vez que se cargó y se cargó en este primer cuarto de semiciclo, en ese primer cuarto de semiciclo se alcanza a cargar el capacitor, entonces en el capacitor, si ponemos un osciloscopio allí, encontraríamos esto, que se fue cargando el capacitor, alcanzó la amplitud A y ya nunca va a descargarse. Un buen capacitor es aquel que mantiene la carga durante inclusive décadas. Un buen capacitor pues tiene un buen dieléctrico. Entonces se puede quedar cargado. Y bien, de hacer una señal alterna, una señal en este caso sinusoidal, con variaciones de dirección, a veces va y a veces viene, se convierte en una señal que solamente va en una sola dirección y que además mantiene ese voltaje de manera constante. Entonces, a esta señal en particular es una señal de corriente directa, pero en particular se conoce como una señal de corriente continua porque ya no hay variaciones. Ya no hay variaciones de voltaje en el tiempo. En este caso, alcanzó la amplitud A. Ese tipo de circuitos no son útiles si no se conecta algo a ellos. De hecho, la electrónica, la inmensa mayoría de los aparatos electrónicos hacen uso de la corriente continua para trabajar.
energía de este estilo. Entonces, muchos de los aparatos electrónicos que tenemos, como usamos la corriente alterna como fuente de energía por la eficiencia que tiene, por las menores pérdidas en la transmisión que puede tener, entonces usamos la corriente alterna. Sin embargo, los aparatos, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, trabaja con corriente continua. Entonces es necesario convertir de alterna a continua. ¿Cómo? Con rectificadores. Si a este capacitor le conectamos una carga, que es lo que realmente va a ocurrir, no vamos a mantener un voltaje constante en un capacitor sin ser usado. Tuvo que tener una razón de ser, entonces se le va a conectar una carga. Cuando se conecte esa carga, entonces ese capacitor se va a empezar a descargar sobre de esa resistencia. ¿Qué va a pasar con su voltaje entonces? Pues se va a empezar a reducir, se va reduciendo, reduciendo. Quiere decir que la señal aquí en la resistencia, que es la misma del capacitor, cuando lo cargue el diodo, bueno, cuando lo cargue la fuente a través del diodo, alcanza la amplitud A y luego se empieza a descargar. Bueno, el diodo se abre, cuando este empuja con mayor fuerza, el diodo se abre y el capacitor se empieza a descargar sobre la resistencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Recordarán esto, una descarga de un capacitor sobre una resistencia se ve como una exponencial, va decayendo de manera exponencial. Y decae hasta que desaparece la carga. Entonces va decayendo de manera exponencial hasta desaparecer. Sin embargo, esto sigue operando, sigue habiendo valores semiciclos positivos, semiciclos negativos. Entonces, realmente aquí vamos a tener una señal que, dado este diodo, es una rectificación de media onda, entonces va a aparecer algo por el estilo. Ese capacitor se va a cargar, se va a empezar a descargar de manera exponencial hasta que el voltaje de la fuente sea mayor, está empujando en esta dirección, sea mayor a la que tiene el capacitor que se está descargando. Y si este es mayor que la que tiene el capacitor, esta fuente polariza directamente al diodo y lo empieza de nuevo a cargar. Y esto es lo que vamos a notar entonces en ese capacitor. Y entonces aquí aparecen algunos detalles. Una, esta amplitud A, pues ahora le podemos llamar voltaje pico. Es el punto más alto, el voltaje más alto que aparece, que efectivamente va a ser el de la señal, ya en la práctica en la señal, menos la caída de los diodos, ¿sí? Que va a descargarse a través de esa resistencia y va a aparecer un voltaje más bajo. Ese voltaje más bajo le podemos llamar voltaje valle. Que la diferencia entre los dos, vean, va a subir, bajar. La diferencia de los dos, esta resta del pico y el valle, se llama voltaje de rizo. Y aparecen otros voltajes, como por ejemplo uno a la mitad, o más o menos a la mitad, no es exactamente a la mitad porque decae exponencialmente y luego sube sinusoidalmente, si se dan cuenta. Entonces, no sube igual que baja. Baja de una manera, sube de otra. El tiempo de bajada es más largo que el de subida. Entonces no es exactamente la mitad, pero bueno, hay un voltaje entre el pico y el valle que se llama voltaje promedio. Inclusive también existe un voltaje efectivo. O sea, una señal que se está moviendo en el tiempo pues tiene valores picos, valores pico a pico, valores valle, valores mínimos, valores promedio, valores efectivos. Vean que si el capacitor es de un valor muy grande, podríamos representarlo así como unas grandes placas. De hecho es así. Un capacitor de gran capacitancia es porque tiene placas mucho mayores, un área de placas mucho mayores. Entonces, un capacitor que tiene un área más grande, que tiene una capacidad más grande, se cargará más, tendrá muchas más cargas almacenadas en él. Entonces, ese capacitor se va a descargar menos rápidamente o más lentamente.
Entonces, un capacitor con mucha capacidad descarga lentamente, se descarga lentamente sobre la resistencia. El rizo va a ser más pequeño. Si la resistencia es muy grande, una resistencia muy grande significa que está consumiendo poca corriente, lo descarga más lentamente. Quiere decir que una resistencia muy grande también descarga lentamente el capacitor. Y pasa lo contrario, si la resistencia es muy pequeña, o sea, una gran carga, una gran carga es aquella que exige mucha corriente. Si exige mucha corriente, lo va a descargar rápidamente, entonces podríamos llegar a tener algo así. Antes de que empiece a cargar, el rizo es mayor, ahora va a bajar demasiado. También un capacitor muy pequeño, o sea, un pequeño capacitor, si su valor es muy pequeño, no cabe mucha carga en él, pues se va a descargar más rápidamente. Entonces un valor pequeño de capacidad, de capacitancia, pues lo va a descargar rápidamente. Bueno, esas son características de este tipo de circuitos. Es el principio básico y de hecho fue en buena medida la razón de existencia de los diodos rectificadores. Un rectificador, convertir corriente alterna en corriente continua. ¿Cómo se hace? Se pone un rectificador o un puente rectificador, se pone un capacitor que mantiene la carga, mantiene el voltaje constante, pero ese voltaje lo queremos utilizar en algún lugar, entonces ni hablar, vamos a tener que poner una carga, se va a descargar el capacitor y va a aparecer una señal que sube y baja, que fluctúa, que no es corriente continua, se va a llamar corriente directa, porque tiene variaciones de voltaje, pero todas siempre están en la misma dirección. Acá está el positivo, acá está el negativo, no está cambiando como en este caso de la alterna. Y aparece entonces el voltaje pico, el voltaje valle, el voltaje de rizo, voltajes promedios e inclusive voltajes efectivos. ¿Cómo se descarga un capacitor en una resistencia? Bueno, si recordarán de sus cursos, habrá sido un ejemplo de el curso de ecuaciones diferenciales o sus cursos de circuitos, recordaron esto, que el voltaje en un capacitor en el tiempo se va descargando así. El punto más alto en el que se encuentra, desde ese punto, se empieza a descargar de manera exponencial. Y esta es la ecuación que lo describe. En este caso particular sería la resistencia de carga del capacitor y sería desde este punto este sería el cero, el origen, hasta este punto, vamos a llamar T1, sería la descarga. Ya no sería el voltaje cualquiera en el capacitor, sería el voltaje valle, o sea, va a alcanzar el voltaje valle. Entonces, en ese lugar en particular es el voltaje valle, partiendo desde el voltaje pico se va descargando. En el siguiente video vemos un ejemplo práctico